de miel. El entrar al campo de miel, amados, tiene que ver con el mover espiritual de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Tiene que ver, amados, con nuestro corazón. Tiene que ver con ese primer amor, ese encuentro que usted tiene con el Señor. Si hay algo que como iglesia Peniel tenemos entre ceja y ceja, por decirlo así, es llevar a cada miembro de la iglesia a un encuentro personal con Dios. Cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, amado, su vida es transformada, su vida es cambiada. Sus ojos espirituales, usted comienza a ver las cosas distintas, totalmente distintas. Se comienzan a activar los dones espirituales. Se comienza a activar un mundo, amados, interno nuevo en nuestras vidas. Y cuando nosotros, amados, recibimos ese toque espiritual de Dios en nuestras vidas, usted jamás va a ser igual. Nunca más usted va a ser igual. Es como cuando usted prueba un platillo, por ejemplo, usted viene de X país y a usted le dicen, mire, este platillo es de tal país o es de su país, pruébelo, es una comida excelente. Y usted lo prueba y usted dice, esto no tiene nada que ver con el platillo típico de mi país. Es lo mismo, amados, cuando usted ha experimentado la gloria de Dios, el poder de Dios en su vida. Usted lo ha experimentado y su alma, amado, va a anhelar, va a desear un toque espiritual de la presencia de Dios. Lo más terrible que le puede pasar a un creyente, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, es un día haber gustado la presencia de Dios y luego haberla perdido, que esa presencia ya no esté ahí, ya no se manifieste ahí, ya no sentir ese toque divino, ya no sentir esa cobertura, ese abrazo del Padre en las oraciones, en el tiempo devocional con Dios. Y esa es una de las peores tragedias que nos puede suceder. En el capítulo 4 de Primera de Samuel hay un hecho trágico para Israel. Israel está viviendo uno de los momentos difíciles como nación. El sacerdote que había gobernado, el sacerdote Elí ya está viejo, ya es un hombre mayor, es un hombre que ha recibido la unción de Dios. Dios le habla a él, pero en todo su recorrido y caminar espiritual, él nunca estorbó a sus hijos. Sus hijos, dice la Biblia, que de las ofrendas que el pueblo llevaba, ellos pagaban prostitutas para tener relaciones en el altar, en el lugar que debería honrarse. Para eso ocupaban, y él se dio cuenta, pero nunca los estorbó. Estos tienen el arca, conocen el arca, saben lo que Dios hizo a través de los años con el pueblo de Israel. Pero los hijos de Elí, Fines y Ofni, ellos crecieron viendo la presencia de Dios. Crecieron viendo cómo Dios le hablaba a su padre, pero tomaron la presencia de Dios, tomaron lo que Dios da, lo que Dios hace, lo tomaron a la ligera, lo tomaron como si nada, como que si no importara nada. Y al final del tiempo, lo que Dios dio en su tiempo o donde Dios se manifestó en su momento, fuese en el arca, en el templo, ellos no lo tomaron como sagrado, sino como un amuleto de la suerte. Israel está en conflicto grande. Los filisteos, el pueblo filisteo fue siempre el aguijón, fue y es el aguijón de Israel. Los filisteos que nosotros encontramos en las escrituras, donde aparece Goliat. Todos conocemos la historia de Goliat y David, pero esos filisteos hoy en día son los palestinos, el pueblo de Palestina,
que hace un par de semanas atrás, usted vio el conflicto que hubo, las bombas y el conflicto permanente desde hace miles de años que ha venido librando Israel. Pero en el capítulo 4 hay una guerra con los filisteos. Israel pierde una gran cantidad de hombres, como 4,000 hombres pierden en una batalla que se enfrentan. Están los hijos de Eli, y los hijos de Eli dicen, ¿saben qué? El problema es que no hemos traído la solución al campamento. Vamos a traer el arca de Dios aquí al campamento, y estando el arca de Dios, Dios se va a manifestar, y ahí nosotros vamos a vencer a los filisteos. Y dice la palabra que llevaron el arca al campamento. Y cuando el arca llegó, el pueblo gritó tanto que la tierra tembló. Los filisteos tuvieron miedo. Dice, pero Israel ha traído a el arca del pacto, el arca donde Dios se manifiesta. Pero igual dicen ellos, ya estamos aquí, vamos a hacerle guerra. Y hacen guerra contra los hijos de Israel. Y los hijos de Israel mueren todos. Los hijos de Elí mueren. Israel tiene una gran pérdida de 30,000 hombres. La pérdida es grande, es enorme. Porque aunque el arca tipificaba la presencia de Dios, pero él no se iba a manifestar donde no era honrado. Donde había problemas en el corazón, problemas internos profundos en el corazón. No iba a haber una manifestación de Dios. Porque Dios no es un amuleto de la suerte que lo uso solo cuando me conviene. Porque a veces tomamos el nombre de Dios solamente cuando nos conviene y no querer alinearnos a una vida correcta delante de Dios. Los hijos de Elí llevan el arca, pero ellos nunca habían honrado el arca, nunca habían honrado la presencia de Dios. Nunca su padre los corrigió, nunca les habló, nunca los confrontó. Que eso, el deshonrar, el no estar conectados a la presencia de Dios te puede traer un problema. Porque Dios, amados, con las cosas de Dios usted no puede jugar. Usted puede mentirle a cualquier persona, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y esto lo lleva. Y ellos mueren en aquella batalla. Llega uno de los mensajeros corriendo donde está el sacerdote Elí. Y le comenta la situación. Y le dice, Israel ha perdido la batalla y han muerto todos. Y yo he venido a darte la noticia. Dice la palabra que él era de 98 años. Y se fue para atrás, se desnucó y ahí murió. La mujer, la esposa de Fines, ella está embarazada. Y cuando escucha la noticia que su esposo ha muerto, su cuñado ha muerto, los soldados murieron, no hay nada, el arca fue robada, los filisteos se la llevaron. Ella ahí mismo da a luz y comienza a decir una palabra que es una de las palabras más tristes de la Biblia. Esa palabra que ella dice es Icabod. En otras palabras, la gloria de Dios ha sido robada. Hemos sido traspasados por la gloria de Dios a un punto que ella da a luz a ese niño. Ella muere, pero a su niño le ponen Icabod. Ese niño nace y su nombre es Icabod. Hemos perdido la presencia de Dios. Hemos perdido la gloria de Dios. El arca se nos fue robada, donde Dios se manifestaba. Ahí, amados, Israel la ha perdido. Los filisteos se la llevan. Y en el altar de sus dioses, ahí ponen el arca. Pero cuando el arca, amados, Dios dice la palabra que es un Dios celoso. Y cuando llevan el arca ahí donde ellos como un trofeo que han vencido no solamente a Israel, sino que han robado al Dios de Israel y lo ponen juntamente con sus dioses, con el dios Dagón, que es el dios de los filisteos. A la mañana siguiente el dios Dagón aparece con la cabeza, sin su cabeza. La cabeza es quitada. Los filisteos comienzan a aparecerles tumores en sus testículos. Comienzan a haber muerte entre los filisteos.
Ellos piensan que es un mal momento, es una pandemia que están viviendo, pero al final ellos ponen nuevamente la cabeza de Dagón en su lugar y lo vuelven a colocar, pensando, alguien pasó por aquí y lo dio vuelta. Pero al día siguiente aparece Dagón sin su cabeza y adorando nuevamente el arca. Ellos se dan cuenta que no es cualquier cosa. La presencia de Dios, el Dios de Israel, no es cualquier juguete. El Dios de Israel no es un trofeo que lo puedo yo presumir con mis amigos. Es un Dios de respeto. Amén. Es un Dios de honra. Es un Dios que merece la alabanza, la adoración. Y ellos entienden que ese Dios, el Dios de Israel, aunque Israel lo ha deshonrado, pero ese Dios tienen que regresarlo a ellos. Y lo regresan nuevamente. Y ese Dios, el arca, va de regreso a Israel. Israel, amados, recibe nuevamente el arca. Israel se da cuenta que todos los países de a su alrededor tienen reyes. A Israel lo dirigen los profetas. Israel es dirigido directamente por Dios. Los profetas lo que escuchan de Dios hablar, lo que Dios quiere hacer con Israel, ellos transmiten al pueblo. Pero ellos se cansan en un momento y dicen, ¿para qué queremos que Dios nos hable? Queremos un rey. Queremos un rey que en realidad Él vaya delante de nosotros. En otras palabras, ellos desechan a Dios. Y Dios le dice a Samuel, úngeles, dale lo que ellos quieren. Pero ese rey les va a tomar las mejores tierras a ellos. Les va a tomar a sus hijos para tomarlos y ponerlos enfrente de la batalla. Ese rey les va a hacer pagar duros impuestos. Ese rey se va a enseñorear de ellos. Porque ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Y Dios les dice, van a pagar duro lo que ustedes han hecho. No porque yo los quiera llevar a la calamidad, sino que su propia decisión. Cuando una persona, un hombre ha sido llamado por Dios, ha sido escogido por Dios, por lo que los que hoy estamos aquí y los que nos ven por las redes sociales, no es que tú escogiste a Dios, es que Dios te escogió a ti. Amén. Es que Dios te llamó a ti. No es, amado, usted ve la Biblia, usted no ve el hombre buscando a Dios, Dios encontrándose con el hombre. Dios se encuentra con Abraham, Dios se encuentra con Jacob, Dios se encuentra, le sale el encuentro a Isaac, Dios encontrándose con el hombre. Y este pueblo, estos ancianos de Israel del momento, deciden sacar a Dios de su país y que un rey los dirija. Ese rey, amados, es el primer rey que comienza a ver en la vida o en el pueblo de Israel. Y es el rey Saúl. Saúl, amados, es ungido por Samuel. Samuel unge a Saúl. Y cuando Samuel unge a Saúl, le da las directrices en lo que debe hacer. Y le dice, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Saúl, entrando en el ámbito profético, él profetiza. Pero él no es un profeta, solamente porque entró en esa atmósfera profetizó. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos sentir o que ya podemos hacer algo, pero simplemente quizás porque estemos en una atmósfera, no porque fluyamos en ese don. Y Saúl, amados, él profetiza y comienza su reinado. Y Samuel le dice, todo lo que te venga a la mano tú lo vas a hacer, porque Dios está contigo. Saúl es mudado en un nuevo hombre, pero aunque es mudado en un nuevo hombre, su corazón todavía no entiende lo que ha sucedido. Su corazón todavía es carnal. Su corazón está, amados. Mire cómo es ungido Saúl. Saúl es ungido cuando anda buscando las asnas de su padre, las burras de su padre. Los que hemos lidiado alguna vez con animales, usted sabe lo terco que es un animal de esos. Lo tosco que es que ellos dicen por aquí voy, usted le puede dar un leño y sigue por ahí, hermano. Eso habla de un corazón rebelde, de un corazón no tratado, de un corazón rústico, rudo. Y Saúl anda buscando sus burras. Cuando es ungido Saúl, la Biblia dice que Samuel le dice, van a pasar 7 días y nos vamos a ver en Gilgal.
ahí vamos a vernos porque vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Dice 1 de Samuel 13:8. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había mandado. Saúl, amados, locamente actúa y ofrece un sacrificio a Dios. Ofrece algo que solo era aquellos que Dios había llamado. Aunque él un día profetizó, pero no había sido llamado a ofrecer sacrificio a Dios. Tenía que esperar a Samuel. Dice: no, el pueblo me está desertando. El pueblo se está yendo. Amados, y él locamente decide ofrecer un sacrificio que no le correspondía a él. Ahí volvemos. Porque desde donde él es ungido. Él es ungido desde un punto de soberbia, desde un punto de un corazón no tratado, de un corazón que no ha sido conectado con Dios. Y cuando llega Samuel le dice: tu reinado iba a ser para siempre, pero ahora Dios se ha buscado un rey conforme a su corazón. Tú no vas a ser rey toda una vida, toda una generación, porque tú eres el único que será rey de tu familia. Luego vendrá alguien que no tiene nada de parentesco contigo. Y ahí, amados, Saúl es desechado. Saúl, amados, no solamente es desechado, sino que cuando él está, amados, en esa batalla, en esa guerra, su corazón se comenzó a turbar. Su corazón, amados, comenzó a tener divaríos. Porque cuando tú quieres asumir un rol que no te corresponde, un rol que quizás en su momento lo podrás tener, o cuando tú comienzas a quemar tus procesos en la vida, amados, ahí vienen catástrofes a la vida. Vienen momentos difíciles y duros. Porque no solamente él se turba su corazón, sino que alocadamente se pone a hacer un sacrificio que a él no le corresponde. Y él enreda no solamente a los que están con él, sino a todo el ejército que está con él. Totalmente es confundido. Porque el pueblo, amados, después de una gran batalla que tuvieron, perdieron esa batalla. Esa batalla, amados, los filisteos la ganan. Los que quedan vivos, dice la Biblia, que se metieron en cuevas, en cavernas, se escondieron en las montañas, en los bosques. Y Saúl solo se encuentra con 600 hombres con él. Y cuando se encuentra con esos 600 hombres, él está debajo de un árbol. Y miren la palabra, lo más triste, que Israel está en guerra, pero no se encuentra un guerrero en Israel. El pueblo de Israel no tiene espadas, no tiene lanzas. Dice la Biblia que cuando ellos, aun cuando necesitaban afilar un asadón, afilar el hacha, tenían que bajar a donde los filisteos para que ellos lo hicieran. Dice la palabra en el capítulo 13, verso 19 al 22. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su hacha o su oso. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y componer las aguijadas. Estaba en gran calamidad Israel. Estaba viviendo, amados, en guerra, sin armas y con un rey que ellos habían elegido, que no entendía un propósito divino. Cuando él anda buscando sus animalitos, amados, él pregunta quién es Samuel. No sabe quién es Samuel. No sabe quién es el profeta. No sabe quién es el que ha estado dirigiendo a Israel por muchos años. Él no conoce absolutamente nada. Amados, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, las decisiones van a ser equivocadas. Las decisiones van a ser nefastas. Las decisiones van a ser catastróficas.
Mire, que Israel esté en problemas. Él no sabe cómo dirigir la nación. Israel, amados, no se encuentran armas en Israel. Y todo el pueblo estaba desertando. Israel, amados, se encontraba en cuevas. Israel, en el capítulo 14, Israel se encuentra reunido para pelear con los filisteos, pero está lleno de miedos, está lleno de angustias, está lleno de dolor. Han perdido a familiares, han perdido sus tierras, han perdido sus armas. Y si fuera poco, el rey les dice: Israel, este día vamos a salir a la guerra, pero todo el mundo va a ayunar. No tienen armas. En la alimentación se las quitó el rey, porque el que no ayune hoy va a ser maldito, quedará maldecido él. Y el pueblo está desfallecido, con las puras uñas va a ir a pelear contra un ejército que tiene todas las mejores armas. Y él, amado, está lanzando esa maldición a todo Israel. El que vaya a pelear, pero come algo, va a ser maldito. Y hay un pueblo hambriento, sin armas. Y hay un rey que está totalmente ciego. Su hijo Jonathan le dice a su paje de armas, le dice: óyele. Él no escucha lo que su padre le está diciendo al ejército, porque Jonathan está pensando: algo Dios puede hacer con nosotros, algo Dios puede hacer conmigo, algo Dios puede hacer aún con nosotros dos. Y él y su paje de armas, él y su guardaespaldas salen y dicen: vamos a ir a la guarnición de los filisteos, y quizás Jehová esté con nosotros, quizás Dios quiera hacer algo a través de nosotros. Y decide ir, y se va, amados. Y dice la palabra que entraron a la guarnición, y los que Jonathan iba venciendo, el paje de armas lo iba matando. Ellos entraron, y dice que Dios dio una gran victoria a Jonathan y a su paje de armas. Cuando llega Jonathan, nuevamente dice la palabra, y aquí a mí me llama mucho la atención. Dice la palabra en el libro de 1 de Samuel, capítulo 14, verso 24 en adelante: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día. Mira la palabra: los hijos de Israel, los hombres de Israel fueron puestos en apuro, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque. Mire la palabra. Mire, escuche bien esta palabra, amado hermano. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca. Quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Un rey alejado, un rey apartado, estaba llevando directamente a la muerte a aquel pueblo. Pero el pueblo estaba temeroso de ello. Y dice la palabra: pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano. Y mire la palabra, lo que dice la palabra: y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Y fueron aclarados sus ojos. Hay cuánta gente hoy, ciegos espiritualmente, atemorizados por la religión, que la religión le dice: si te mueves de aquí, vas a ser maldito, vas a andar en maldición toda una vida. La religión, amados, cuando un líder está apartado de Dios, no le queda otra que manipular a la gente, porque no le importa si viven o mueren. No hay responsabilidad en él.
Saúl no le importaba. Dijo, no, vamos a ir a la guerra igual, allá no. Él en su corazón decía, ya estamos muertos. No tenemos espada, mejor, por lo menos si estos no comen comida va a sobrar. Los manda directamente a la muerte, habiendo comida. Estos hombres andan ciegos. Estos hombres andan sin armas. Estos hombres han perdido sus familias. Estos hombres lo han perdido totalmente todo y tienen un rey alejado de Dios, alejado del propósito divino, y que lo único que le importa a él es dar órdenes y no seguir las órdenes de Dios. Se encuentra en una disyuntiva Israel difícil, complicada. Mucha gente, amados, vive muriéndose espiritualmente en lugares, muriéndose espiritualmente, y están atemorizados porque dicen, no, ya me dijeron que voy a ser maldito, que me va a ir mal, que me voy a enfermar, que voy a empobrecer si yo me voy de aquí. Y no pueden llevar ese pan a la boca. Porque se perdió, amados, la visión de Dios. Se perdió la conexión con Dios. Amados, para hablar de esta palabra, tenemos que entender algo. Que el diablo no tiene problemas con una palabra profética que usted haya recibido. El diablo no tiene problemas con una palabra direccional que usted haya recibido de parte de Dios. Siempre y cuando usted no la obedezca. Siempre y cuando usted no se alinee a esa palabra. El profeta Samuel le había dado las directrices de parte de Dios a Saúl. Pero él nunca honró esa palabra. Esa palabra, él no se alineó a la palabra que Dios le había hablado a través del profeta Samuel. Él decidió hacer lo que se le antojaba. Y aún el pueblo, amados, con hambre, y los ríos de miel que bajaban de aquel bosque, y ellos no lo podían comer. Vivían en una ceguedad total por un líder que estaba alejado del propósito divino. Si hay algo, amados, que usted debe tener siempre en mente, siempre conectarse con Dios, siempre estar alineado al propósito divino. Porque quizá hoy usted se congrega acá con nosotros, pero un día Dios lo mueve de este lugar, amado, y usted busca un lugar donde hay un líder conectado al propósito de Dios, un líder que busque la presencia de Dios, un líder que no le prohíba a usted comer cuando es tiempo de comer. El ayuno, amados, Jesús lo menciona, la importancia y la bendición y el rompimiento que trae un ayuno. Pero cuando usted esté en guerra, hay momentos que no es de ayunar, hay momentos que es de accionar, hay momentos que es de enfrentar las situaciones con valentía. En este 2024 tenemos que movernos en la audacia, tenemos que movernos en la determinación. En este 2024 tenemos que movernos en valentía. En este 2024, amados, no es tiempo para huir de los problemas. Es tiempo para enfrentar los problemas y las realidades. Porque a veces lo más fácil de nosotros es como Saúl, culpar o poner excusas. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Cuando es lo más importante es enfrentar nuestras realidades. Hay un momento en la vida, tenemos que enfrentar nuestras propias miserias. Tenemos que enfrentar nuestros propios desánimos, nuestros propios problemas internos. Saúl nunca enfrentó sus problemas internos. Nunca los enfrentó, siempre le dio la vuelta. Porque valía más su orgullo. Era más importante su soberbia que agradar a Dios, que conectarse con Dios. En este 2024, amados, tenemos que aprender que en el Señor hay que correr riesgos.
No toda la vida es comodidad y seguridad. Hay momentos que hay que dar pasos en fe. Porque esto no es por vista, esto es en fe que usted actúa. Esto es en fe que usted cree, es en fe que usted se mueve. En este 2024, amados, tenemos que creer que Dios hará lo imposible. Tenemos que creer, amados, que veremos las cosechas, veremos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Levante su mano y diga, en este 2024, levante su mano y dígalo con ganas. En este 2024, veré la jugada maestra de Dios en mi vida. Una jugada espectacular en el nombre de Jesús. Levante su mano nuevamente y diga, en este 2024 yo voy a comer de mi campo de miel, porque mi ceguera espiritual hoy se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Este es el tiempo, amados. ¿Cuánta gente ha estado detenida? Ha estado, amados, con ese temor cuando hay un campo de miel que Dios te puso para que lo disfrutes, para que lo comas. Hay gente que vive en miseria, que vive en escasez siempre y teniendo las bendiciones a su alrededor. Hace tiempo atrás le comentaba al discipulado, el país de la India es uno de los países más ricos en recursos, en minerales, sus tierras, el mejor ganado vacuno, el mejor ganado, amado, de distintas razas que ellos tienen. Pero la población es pobre, viven en miseria y en una escasez tremenda, galopante. Pero ellos no pueden comerse un buen platillo de ese ganado, porque ellos creen que comerse una vaca o comer carne de res es comerse al abuelo o a la abuela. Porque cuando una persona muere, ellos dicen que ellos se encarnan en el ganado, se vuelven a encarnar ahí. Entonces ellos prefieren comerse un perro, una cabra, una carne de menos calidad, y el ganado, el mejor ganado, se rodea delante de ellos y ellos pasando hambre, porque la religión les ha enseñado que eso es malo. Y cuánta gente en el mundo espiritual, en la vida cristiana, Dios le está rodeando de bendiciones a su alrededor. Dios le está llenando de ideas creativas para que las ejecute y pueda comer de su campo de miel y sus ojos sean aclarados. Pero deciden envolverse en el temor, deciden envolverse en el miedo, deciden envolverse en la zozobra, porque hay palabras que, aunque no las escuchan, pero han causado estragos en su consciente y en su inconsciente, que son las que paralizan, que son las que te detienen. Saúl, amados, puso en apuro a sus hombres por un voto apresurado, por un voto de desesperación, por un voto que no venía de la presencia de Dios, sino de su momento de incertidumbre. El momento que estaba viviendo Israel no era para ayunar, era un momento de guerra, era un momento para conectarse al propósito de Dios y obedecer la palabra del profeta Samuel. Hay momentos y momentos en la vida, amados. Hay momentos que usted va a hacer, momentos que usted dice, bueno, este presupuesto lo tengo para irme al mall. Pero hay momentos que hay presupuesto que dice, este es para irme al Peniel, porque yo voy a ir a alimentarme espiritualmente, porque una palabra de Dios va a abrir mi campo de miel y veré la mano de Dios sobre mi vida. Hay momentos en la vida. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 14 verso 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, le dice a Jonatán, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome alimentos hoy. Y el pueblo desfallecía. Miren lo que dice Jonatán. Jonatán tiene un espíritu distinto.
Incluso Jonathan, amado, no ve con celos a David, que sabe que es David el que va a ocupar su lugar. Pero él lo honra, ¿sabe por qué? Porque Jonathan no se ha contaminado con el materialismo, con el orgullo, con la soberbia. Jonathan es un tipo que aprendió a escuchar la voz de Dios. Jonathan dice en el verso 29, respondió Jonathan: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuando más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Alagón. Pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron las ovejas y las vacas y los becerros. Cuando hubo un hombre, amados, que decidió hacer caso omiso a una voz, a un mandato de un rey que estaba alejado de Dios, por mucha autoridad que tenga una persona, amado, mucho poder que tenga esa persona, pero si esa voz, si ese mandato viene de un corazón alejado de Dios, usted escuche la voz de Dios y actúe. Porque cuando Jonathan, amado, no escuchó la voz de su padre siendo el rey, él dijo: yo voy a comer porque es tiempo de comer, es tiempo de guerra. Sus ojos fueron aclarados. Una persona, amados, que decide, amados, obedecer la voz de Dios en su interior, es una persona que causa estragos en el mundo espiritual. Y Dios te ha traído a ti hoy para que tus ojos sean abiertos y seas la luz que alumbre a otros, sea la luz que bendiga a otros. Hoy, amado hermano, levante su mano, diga: hoy he entrado en mi campo de miel, hoy he entrado en mi lugar donde mis ojos abren para ver la bendición de Dios sobre mi vida. Estos son días, amado, de entrar en nuestro bosque de miel y recibir lo que Dios tiene para nuestras familias, lo que Dios tiene para nuestras casas. Este es el semestre, este primer semestre de este año. Entraremos en atmósfera gloriosa, entraremos en un nuevo mover de Dios. Este es el tiempo, amados, donde toda oscuridad mental, amados, comienza a operar de una manera distinta en nuestras vidas. La miel representa libertad de la opresión, representa una visión nueva y un entendimiento de la palabra revelada sobre nuestras vidas. La miel es un sinónimo de prosperidad, un sinónimo de salud, de sanidad, de armonía, de unidad familiar. La miel representa el reposo, el descanso, representa la celebración de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lleva tu miel a tu boca. Muchas veces vamos a sentir esa opresión, ese decir: no, pero si yo lo hago, ¿qué va a pasar? Que no. Es tiempo de entrar en nuestro campo de miel, porque si estamos bajo la voluntad de Dios, por muchas maldiciones que lancen, no te pueden tocar, porque a quien Dios ha decidido bendecir, no hay diablo que pueda maldecir. Amén. No hay nadie ni nada que pueda revocar esa bendición. No hay nada más, porque Él es el que ha decidido bendecir nuestras vidas. Cuando Jonathan probó la miel, amados, sus ojos fueron aclarados y dijo: si el pueblo hubiese probado la miel, la victoria hubiese sido rotunda. Que hasta el día de hoy no escucháramos nosotros de los filisteos, esa victoria fuese rotunda. Muchas veces vas a pelear con voces en tu mente diciéndole: no, mira, si vas a ese Peniel, si vas a ese retiro, si vas a la iglesia, si haces esto, no, mira lo que puede pasar. Lleve su miel a su boca, coma su miel, reciba su miel,
entra a tu campo de miel. El entrar al bosque, amados, recuerde lo que Jesús hacía. Jesús iba a las montañas, a los desiertos, al bosque, a su campo de miel, a llenarse de la miel, de esa conexión con el Padre. Su vida, amados, el empoderamiento que recibía era espectacular. Los milagros que pasaban, las sanidades que ocurrían, el don de ciencia, el don de liberación, amados, y el evangelio era anunciado cuando entramos a nuestro campo de miel. Y este 2024 es el año de atrevimiento, es el año de movernos en lo sobrenatural de Dios. Amada iglesia, ponte de pie, por favor. Levante sus brazos y diga: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida. Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Señor Jesús, en este día yo entro a mi campo de miel. Señor, mis ojos se abren. La revelación de la palabra viene sobre mi vida. Una nueva visión. Señor, pensamientos claros. Toda turbación, todo pensamiento negativo, todo pensamiento mediocre, ahora se va en el nombre de Jesús. Ahora todo miedo, toda ansiedad, toda depresión, toda artritis, todo dolor de cualquier índole, no importa el diagnóstico, ahora se va en el nombre de Jesús. Porque declaro que toda palabra de maldición lanzada en contra de mi vida queda inoperante en el nombre de Jesús. Porque lo que me espera este 2024 es bendición, es liberación, es sanidad, es restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro en el nombre de Jesús que toda pobreza se va, que toda escasez se va, que toda deuda se va. En el nombre de Jesús declaro una visión fresca, un mover fresco en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora toda cadena se quiebra por el poder de la palabra y declaramos en el nombre de Jesús que nuestro campo de miel será para nuestras descendencias. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Cantamos la canción. Aleluya, aleluya, aleluya. Y donde está, levante sus brazos y entregue sus cargas al Señor. Aleluya, Jesús. Entregue su vida al Señor. Aleluya, Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Mira, Señor, aquí tu pueblo reunido. Señor, Padre, aquellos que tienen unos talentos espectaculares, pero los han escondido, Señor, y se encuentran indefensos, se encuentran que no tienen armas como pelear. Padre, en esta hora, Señor, yo ruego delante de ti que venga sobre sus vidas, Padre, esa palabra, Señor, como dice su palabra, que su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, lo profundo del corazón, Padre. Señor, que hoy tu pueblo, Dios mío, salga empoderado, salga, Dios mío, con las estrategias, con la visión